Hola, bienvenidas a todos y a todos. Les damos, hacemos apertura a la Cátedra Abierta Claxo 2025. Nos encontramos aquí en representación de la cátedra y de la primera sesión, Flavio Chedid y Erika Bellini. Nosotros vamos a estar a cargo, como les decía, de la primera sesión, pero en principio le queremos presentar en qué consiste la Cátedra Abierta, el derecho a la educación y al trabajo en las empresas recuperadas por sus trabajadores. Esta cátedra abierta es el resultado del compromiso y trabajo militante impulsados por las empresas recuperadas de la Argentina y nuestra América en su lucha por recuperar el trabajo y el derecho a la educación para las y los trabajadores de sus fábricas y comunidades en las que se encuentran situadas. Seguramente, como ya conocen, las empresas recuperadas representan una de las expresiones del movimiento social más dinámico de la región, que solamente en Argentina constituyen más de 400 fábricas autogestionadas por sus trabajadoras, trabajadores con experiencias relevantes en distintos momentos en Brasil, Uruguay, México, Venezuela, entre otros países. Desde sus orígenes, en 1998, sumaron como reivindicación, además del trabajo y la producción bajo la consigna ocupar, resistir, producir, la construcción de otra cultura y educación, conforme a las necesidades de nuestro pueblo. Así lo referencian compañeras y compañeros de las empresas recuperadas. De allí que el reclamo por el derecho a la educación, a través de la creación de escuelas llamadas bachilleratos populares para trabajadoras y trabajadores jóvenes y adultos, se constituyera en uno de los mayores reclamos y conquistas en este campo. La articulación mutua entre experiencias latinoamericanas queda reflejada en dos importantes encuentros de empresas recuperadas llevadas a cabo en el 2005 y 2009 en Venezuela, y contó con la participación de representantes de toda la región, afianzando y compartiendo influencias que perdurarán hasta la actualidad. También es importante resaltar las perspectivas freirianas y falsbordianas de la educación popular y la investigación acción participativa, respectivamente, que se constituyeron en marcos de referencia de las articulaciones llevadas adelante justamente por las empresas recuperadas y los docentes e investigadores que prontamente pasarán a ser parte del movimiento y coordinar áreas e iniciativas de educación popular. Su objetivo es afirmar las representaciones fabriles, es construir colectivamente acciones a fin de organizarse y luchar por el derecho a la educación pública y popular, así como constituirse en sujetos protagonistas de la formación de los trabajadores, las trabajadoras, desde posiciones cooperativas, solidarias y emancipatorias. Así lo plantea el MENER en el año 2005. Queremos destacar que esta propuesta se enmarca en la caracterización y metas fijadas por Claxo respecto de favorecer el encuentro de saberes dentro del campo popular. En este caso, desde las acciones y producciones de las y los integrantes de las fábricas, bajo control obrera, junto a colectivos educativos pertenecientes a las universidades públicas nacionales. Justamente ahora les estoy proyectando en pantalla los objetivos generales que nos proponemos para toda la cátedra y los objetivos específicos. Nos proponemos entonces identificar y analizar diferentes procesos históricos, conceptos claves y acciones colectivas relacionadas con el derecho al trabajo y a la educación, llevadas a cabo por el MENER, Movimiento de Empresas Recuperadas de Argentina, y sus propuestas de articulación con experiencias latinoamericanas. Como objetivos específicos, nos vamos a estar planteando relacionar las propuestas educativas de las empresas recuperadas en el marco de la recuperación y el derecho al trabajo. Identificar y problematizar las relaciones entre las empresas recuperadas y el Estado, especialmente en el campo del derecho a la educación pública y popular. A lo largo de la cátedra se van a ir encontrando con 4 sesiones. La sesión 1, recorremos las estrategias de lucha, las articulaciones regionales
y las pedagogías emancipatorias que emergen desde las fábricas recuperadas, los bachilleratos populares y los movimientos sociales que las sostienen. Compartimos, además, experiencias claves que nos permiten comprender el contexto histórico de las empresas recuperadas, sus vínculos con el derecho al trabajo y a la educación, y el papel transformador de la autogestión y la educación popular. Nos acompañan también en esta cátedra referentes de Argentina, Brasil, México y Colombia, quienes desde sus territorios y trayectorias aportan saberes, testimonios y propuestas para pensar colectivamente el presente y el futuro de nuestras luchas. Esta cátedra, queremos decir también, es una invitación a construir redes, a recuperar la memoria de nuestras resistencias y a proyectar nuevas formas de organización popular. Porque, como dicen quienes protagonizan estas experiencias, ocupar, resistir y producir no es solo una consigna, es una pedagogía también de la esperanza. Queremos comentarles, antes de pasar a la sesión 1, que en cada sesión se van a encontrar también con bibliografías, con referencias bibliográficas, con videos, con flyer y con preguntas que aportan a la posibilidad de la producción colectiva de conocimiento que está proponiendo también hoy aquí esta cátedra. Bueno, ahora la idea es dar comienzo a la sesión 1. Aquí nos encontramos con Erika y con Flavio Chedid, Erika del MENER y Flavio del NIDES, ahí como están presentados, el Núcleo Interdisciplinario por el Desarrollo Social NIDES. Bueno, saludamos y comenzamos la sesión 1, que tiene como propuesta, lo que ya había comentado al principio, el derecho al trabajo en organizaciones sociales de Latinoamérica, las empresas recuperadas por los trabajadores, y allí vamos a atender a una secuencia de análisis basada en el estudio del contexto histórico, conceptos claves y experiencias alternativas al capitalismo neoliberal, y vamos a destacar ideas relevantes para este proceso, tales como la autogestión, que si bien es una idea relevante que la retomamos nosotros en la sesión 1, recorre toda la cátedra abierta, todas las demás sesiones, las asambleas y el control social de las trabajadoras, los trabajadores y la educación popular. Para concluir, vamos a realizar proyecciones con esta sesión, una proyección regional de estas experiencias, a partir de identificar las influencias y articulaciones latinoamericanas, ¿no? Reflejados en algunos encuentros que allí nos comentarán tanto Erika como Flavio. Bueno, damos comienzo a la sesión 1, Erika y Flavio. Ahora sí, Marina, disculpa la interrupción. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta primera sección de Cátedra Claxo, Empresas Recuperadas y Derecho a la Educación y al Trabajo. Tal como lo adelantaba Marina, a continuación compartimos el testimonio del presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, Eduardo Vasco Murúa, quien nos introduce al tema de empresas recuperadas, sus objetivos, estrategias y el contexto político, económico y social de su emergencia. Reseñaremos 2 hitos históricos para la recuperación de empresas en Latinoamérica, los encuentros internacionales ocurridos en el 2005 y 2009 en Caracas, Venezuela. Y luego Flavio Chedid Enríquez, desde Brasil, nos compartirá parte de su trabajo de investigación sobre los procesos de recuperación de empresas y autogestión. Sin más, compartimos entonces las palabras de Eduardo Vasco Murúa, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Las empresas recuperadas son producto de un nuevo método de lucha de la clase trabajadora que ha elegido ocupar las fábricas, resistir el poder del Estado en intento de desalojo y después ponerlas a producir. Producimos en autogestión de los trabajadores, elegimos el modelo cooperativo, el modelo formal de la cooperativa porque era el único que existía en nuestro país para este tipo de experiencias y en realidad lo que
lo que significa una empresa recuperada. No todas las empresas recuperadas son lo mismo, ¿no? Hay empresas recuperadas que tienen un mecanismo de autogestión, de compromiso con el conjunto de nuestro pueblo, reparten equitativamente la renta, y hay otras empresas que se recuperan y a veces no hacen todo esto. Yo no podría definir que una empresa recuperada es igual a la otra, ¿no? Hay distintas experiencias, pero en definitiva lo que los une es la continuidad de la empresa quebrada o el patrón fugado y los trabajadores haciéndose cargo de la empresa. Fundamentalmente, el primer objetivo que tienen las empresas recuperadas es esto de resistir o de desobedecer la orden del capital de quedar desempleados, ¿sí? De la lucha por la continuidad del trabajo, ¿no? Eso es el primer objetivo y que se cumple en el 100% de las empresas. El otro objetivo de las empresas es convertir estas empresas en verdaderas empresas sociales, ¿no? Que tengan un vínculo muy fuerte con el conjunto de nuestro pueblo, con las organizaciones, sabiendo y entendiendo los trabajadores que no tenemos salida dentro del sistema capitalista, ¿no? Que si bien el patrón, que muchas veces se dice que trabajamos sin patrón y eso parecería ser una mentira en sí, el patrón que no está, el que conocíamos nosotros, como el que nos explotaba a nosotros directamente, pero el patrón sigue existiendo, ¿no? Que son los grandes monopolios, el gran poder financiero y el Estado capitalista que apoya esos sectores, ¿no? El contexto tenía que ver, me tengo que remontar a la instalación de un modelo de destrucción de la industria que aparece en los años 70. Más fundamentalmente le daría un corte en el año 75 a partir de Rodrigazo y después la dictadura militar, que instalan en nuestro país un modelo de destrucción industrial. Y la gran desocupación que termina siendo en los fines de los 90, que teníamos casi el 45% de desocupación, no el 20% como tiene todo el mundo hoy, ¿no? A veces para subestimar la crisis del sistema muchas veces se hablan de tasas de desempleo que cualquier humano, alguien con sentido común saben que son mentiras. No hay países que dicen que tienen el 9%, creo que ahora estamos diciendo que nosotros tenemos el 9% de desocupación, cuando en realidad la tasa de desempleo mundial es un promedio del 40%. Y a esa realidad es donde aparece los trabajadores argentinos recuperando las empresas, ¿no? Ese es el contexto, el de una gran desocupación y lo que también ayuda a recuperar las empresas, que en ese momento no se pagaba la indemnización y se había modificado la ley de quiebras en nuestro país, lo que hacía imposible a los trabajadores jubilarse, cobrar la indemnización y esas cuestiones. O sea, o se peleaba o se quedaba desempleado estructural y sin poder tener ni la indemnización ni la jubilación. Bueno, casi igual que surgen las empresas recuperadas, esa necesidad y militantes populares que empiezan a discutir ese método de lucha que les decía anteriormente de la recuperación de las fábricas. En este caso, militantes populares de la educación popular, nos enseñan o nos explican cuál es la problemática de la educación en nuestro país, cuál era la deserción escolar y la expulsión de muchos de nuestros hijos de la escuela formal, para terminar la terminalidad del secundario, por ejemplo. A partir de esa explicación que nos dan los compañeros y la propuesta que nos hacen ellos de utilizar los espacios que nosotros no teníamos en producción para ponerlos en el marco de la educación. Entendimos que eso era muy valioso, muy importante para nosotros,
con la misma lógica de la recuperación de la empresa, que era una necesidad para nuestro pueblo. Y así empiezan los bachilleratos populares. Sí, en Latinoamérica no hay tantas experiencias de empresas recuperadas, casi fueron un calco de las empresas que recuperamos en Argentina. Hay algunas empresas recuperadas en Uruguay, hay algunas empresas recuperadas en Venezuela, pero eso a partir de una decisión estatal también, acompañada del Estado, no como en el caso argentino que fue hecho a pesar del Estado. En Venezuela sí hubo una participación del Estado en la recuperación. Te diría que no conocemos otras experiencias muy importantes. Brasil, Uruguay y Venezuela. No es en toda Latinoamérica, en definitiva. Hay alguna experiencia en México, creo, pero sí muy aisladas, no como movimiento, no como organización. La mejor experiencia que tuvimos en poder conformar la discusión con las distintas empresas latinoamericanas fue en Venezuela, y reconociendo que hubo un apoyo importante del Estado venezolano para que pudiéramos juntarnos. Fue, creo que en el año 2005, si no me equivoco, en Caracas, Venezuela, el primer encuentro de empresas recuperadas latinoamericanas. Después hicimos varios encuentros, tanto en Argentina como en Brasil, pero que de menor cantidad de compañeros y esas cosas. Pero lo más importante de esta experiencia, la experiencia que sacamos es, después de ese encuentro nos fuimos pensando, o nos fuimos mucho más claro de cómo es la situación en nuestros países. Cuando vimos que por ejemplo, todas las leyes de quiebra eran iguales, o sea que los legisladores de nuestros respectivos países parecería que no trabajan y que los diseños de las leyes los generan en otros lados, ¿no? Porque era un calco las leyes eran un calco de lo que pasaba en toda Latinoamérica, ¿no? Para un proyecto que destruía industria tenían una ley específica en todos los países muy igualita a la nuestra. Que en todas las experiencias fueron muy parecidas, algunas más, otras menos, pero todas se habían elegido el mismo modelo de autogestión. Algunas con una mayor intervención, por ejemplo la de Venezuela con el Estado, en la que no estábamos de acuerdo. Yo he discutido mucho con el Estado venezolano, con el presidente de la Nación, de que era un error, de cómo habían hecho casi una cogestión entre Estado y trabajadores. Y eso, pero después en todas las demás eran como nuestras cooperativas, ¿no? Como las empresas recuperadas de Argentina. Murúa nos habla de los aprendizajes que surgieron de los encuentros de trabajadores y trabajadoras en Venezuela. Vamos a desplegar un poco más acerca de esos encuentros. Para eso contamos con una infografía. Bien, acá presentamos lo que fueron los encuentros latinoamericanos de empresas recuperadas. El primer encuentro en el 2005, el segundo encuentro en el 2009, ambos en Caracas, Venezuela. En el primer encuentro participaron compañeras, trabajadores de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela, por supuesto. Y en el segundo encuentro, que fue un poquito más flaco, digamos, la concurrencia, participaron Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela. ¿Por qué traemos estos encuentros a la mesa de la cátedra? Porque fueron reuniones de gran importancia para la integración latinoamericana y era la primera vez que distintos trabajadores de empresas recuperadas,
gremialistas, movimientos sociales, funcionarios de diferentes países latinoamericanos se reunían para poner en común y debatir las experiencias de recuperación de empresas y autogestión. Abajo también van a ver los 2 afiches que hicieron para convocar esas reuniones. Y salieron algunas propuestas, ¿no? de esos encuentros, como por ejemplo crear un mecanismo de coordinación de empresas recuperadas, establecer convenios de intercambio y complementariedad para la formación y capacitación de trabajadores, reclamar a las organizaciones sindicales que asuman como propia la lucha de los trabajadores comprometidos en la recuperación de empresa, exigir a los gobiernos leyes para empresas recuperadas por los trabajadores y trabajadoras y la protección de las fuentes de trabajo, proponer a los gobiernos la creación de un fondo especial financiero de garantía, requerir a los gobiernos la infraestructura para facilitar el intercambio de materias primas y productos de las empresas recuperadas, solicitar a los gobiernos la ampliación y fortalecimiento de los programas específicos dedicados a la recuperación y actualización tecnológica de las empresas recuperadas. Y un último punto de propuesta era solicitar la declaratoria de utilidad pública e interés social de los activos empresariales ociosos, así como su expropiación y estatización, siempre que su uso y administración se colocara a favor de los trabajadores. ¿Por qué traemos los encuentros de Caracas? Primero, porque nos parecía necesario poner en valor los esfuerzos de trabajadores y trabajadoras de nuestra América para la articulación de una agenda en relación al trabajo en empresas recuperadas y en autogestión. Y segundo, porque nos parece importante establecer estos antecedentes históricos para las luchas que aún están pendientes y que consideramos urgentes, ya que las propuestas que emergieron de los encuentros es poco en lo que se pudo avanzar, y luego de 20 años de esa primera reunión en 2005, todavía la lucha sigue para poder avanzar con las reivindicaciones y las propuestas que nos dejaron esos encuentros. Bueno, muy bien. A continuación invitamos a Flavio Chedid Enríquez, que es ingeniero de producción con doctorado en planeación urbana y regional por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Es parte del núcleo de solidaridad técnica Soltec de la misma universidad. Esta es una entidad creada para apoyar técnicamente organizaciones populares y solidarias, y es autor del libro Autogestión en empresas recuperadas por los trabajadores. Además, forma parte de la red Riosal de investigadores y organizaciones sociales de América Latina. Hola, Flavio. Hola, Erika. Buenas tardes. Gracias por la invitación, Marina, también. Es un placer estar acá. Bueno, creo que la noción central de qué son las empresas recuperadas ya fue dicha en el video por ustedes, en el video de Murúa, así también como la conexión con las actividades educacionales y con relación con otros países de Latinoamérica. Yo quería empezar diciendo que este fenómeno de recuperación de empresas por trabajadores como un fenómeno social coexiste con el capitalismo desde siempre. En este librito muestro que empresas recuperadas por trabajadores en Brasil, que fue un mapeo que hicimos a partir del mapeo argentino hecho por Facultad Abierta ahí, Paul Singer, que es muy importante para nosotros aquí en el campo, escribió la presentación y escribió que en el capítulo 23 del Capital hay una nota de Engels hablando sobre los trabajadores que asumieron la empresa en Inglaterra en 1868. O sea, a lo largo de la historia, esta práctica está ahí, ¿no? La Comuna de París, pueden poner de Chile, de Allende, contra las huelgas patronales. En Portugal, la Revolución de los Claveles, muchos otros momentos existieron trabajadores asumiendo las empresas, sea porque los capitalistas quebraron, sea porque desistieron de producir en un proceso revolucionario. O sea, esto es importante poner en esta perspectiva. Pero también es importante entender que esta
este fenómeno como un movimiento social organizado, sobre todo con este nombre, Empresas Recuperadas, que no era el nombre dado, surge en Argentina en 2001 o antes, pero con ese nombre, con esa insignia, que es una insignia del movimiento de trabajadores sin tierra de Brasil, ocupar, resistir, producir, surge en este momento. Pero había ya muchos casos en otros lugares, en otras situaciones, y yo hablo un poquito de los casos brasileños, que son los primeros de la década de 80. En este mapeo encontramos uno de 1982. Pero el caso más, digamos, simbólico de Brasil, de 88, en una minería en el sur de Brasil. Pero siguen más fuertes a partir de la mitad de la década de 90, 95, 96, con muchas quiebras de empresas y el surgimiento de movimientos para organizar eso. La Unisol, Brasil, y la ANTEAG, ¿no? La ANTEAG surgió primero como una institución que ayudaba a procesos de recuperación de empresas. No era el nombre que utilizábamos, ¿no? Utilizábamos el nombre Empresas de Autogestión. Bueno, hay muchos casos, centenas de casos hubo en Brasil. En este mapeo había en un momento de 2012, había 67 casos y algunos casos muy valorosos, muy importantes, incluso económicamente muy importantes. Pero yo quiero decir 4 cosas para quedarme en el tiempo que tengo sobre un poco sobre esos casos. Podemos decir que hay un padrón, de alguna manera, son distintos, como bien dicho Murúa. No podemos decir que son todos iguales o similares, pero hay algunos padrones que podemos decir, sobre todo de lo que es de casos que estamos hablando. Hay una estructura organizacional parecida. La gran mayoría es una cooperativa que tiene que tener las instituciones formales de una cooperativa. Hay también una disminución muy grande de las diferencias salariales. En el caso argentino, mucho más que el caso brasileño, pero también encontramos diferencias, nuestra media de 4.7 entre el mayor y el menor sueldo entre todas las empresas. También una disminución muy fuerte de accidentes de trabajo, sobre todo en la industria, que es un caso muy interesante e importante de tenernos en cuenta. Y otro es la idea de la autogestión, ¿no? Una gestión colectiva de los medios de producción y cómo se debe. La segunda cosa es que también tenemos que tener en cuenta los riesgos que están ahí sobre estas experiencias. En el caso brasileño, por ejemplo, la ley cooperativa permite la contratación de trabajadores. Entonces, este riesgo está siempre ahí, de tener más contratados que socios y se aproximar mucho de una empresa con otra, ¿no? De no haber rotación en los cargos de gerencia, todo más. Eso también es muy difícil, que muchos trabajadores no quieren estar, ¿no? Lo trabaja facción, ¿no? Que muchas veces la empresa está utilizándose de esta cooperativa para no pagar derechos laborales. Hay muchos casos. Entonces, ese riesgo es una cosa que tenemos que tener en cuenta. El tercer punto es que, coincidiendo, ¿no? con que está dicho por Murúa, hay una variedad de formas de recuperación de empresa. Entonces, si formos comparar Brasil y Argentina, ya vemos diferencias grandes. Mismo tuvimos ocupación de empresas, pero no son la mayoría de los casos, por ejemplo. La manera que se maneja la empresa después, como sueldo igualitario, también no es igual. Entonces, y la forma de recuperación, ¿no? Eso es cosa importante decir, que, por ejemplo, en Europa, desde la crisis de 2008, surgieron muchos casos. Algunos muy vinculados a casos de Argentina. Incluso hago parte de una red que se llama Economía de los Trabajadores, que desde 2007, también estuve en este encuentro de Caracas, que el segundo de 2009, pero desde 2007 organizamos 20 encuentros. Va a ser el 10º internacional, ahora en La Rioja, Economía de los Trabajadores, y otros 4 sudamericanos, 4 europeos y 2 América del Norte. En esta red sí, pudimos conocer muchos casos de Europa. Entonces, unos en Francia, por ejemplo, una fábrica de Unilever que fue ocupada, organizada por los trabajadores, que se llama Fralib, Fraternidad, Liberté, Calité.
Pero muchos casos que los trabajadores compran la empresa, porque hay leyes nacionales que permiten que esos trabajadores tengan un pago anticipado de los derechos laborales. En España, por ejemplo, hay eso, en Italia algo similar. Entonces, no estoy diciendo que son iguales, nada que ver, pero hay un fenómeno de recuperación de empresas. En un momento en que la industria está en una profunda crisis, es muy importante tener en cuenta las posibilidades de mantener la industria activa en nuestros países y sobre todo sobre la organización de los trabajadores. El último punto que quería comentar, que ya que la cátedra tiene mucho que ver con educación, y son muy importantes las experiencias de los bachilleratos populares, ¿no? La educación que se da para allá de la fábrica. Pero quería decir que hay una cosa también que es fundamental, que es la educación para la autogestión. O sea, no es de una hora para otra que los trabajadores van a manejar empresas, digamos, en un proceso revolucionario, ¿no? No van a saber qué hacer. O sea, hay una experiencia muy importante, muy fuerte de Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, algunos países en Europa, Chile también. En esta red que digo, hay muchos trabajadores de Chile, no son de empresas recuperadas, pero están formando federaciones de cooperativas, están organizándose. O sea, esta manera de educar para la autogestión creo que sea una de las principales importancias que tienen esas experiencias, además de garantir el sueldo y trabajo de mucha gente. Agradezco a ustedes por la oportunidad de estar acá. Muchas gracias, Flavio. Ahí varias puntas como para núcleos temáticos, como para desarrollar, articular. Muy interesante. Bueno, en principio retomar esto, ¿no? Resaltar voy a proyectar acá mi flyer. A ver si estamos por allí, perfecto. Bueno, para retomar de algún modo desde la presentación de la cátedra y las distintas exposiciones, la entrevista a Eduardo, la cuestión de lo regional, ¿no? Planteado por Erika, y la intervención de Flavio, dando cuenta también de las particularidades que dan cuenta de la diversidad, a la vez lo común, como estrategia de las y los trabajadores en el sistema capitalista, en el mundo capitalista, de una perspectiva histórica. Y por el otro lado, la diversidad, ¿no? Planteada en términos también de sus contextos locales situados, ¿no? Y luego cómo se va constituyendo esa polisemia de la autogestión también, ¿no? Ahí me parecía interesante articular algunas cuestiones, ¿no? Por un lado, retomo esto último que planteaba Flavio sobre la referencia que hace a los bachilleratos populares, ¿no? Al tema de la educación en las empresas recuperadas. Nosotros también entendemos, y retomando la perspectiva histórica, que es una estrategia de las y los trabajadores la disputa en el campo de la educación. Y los bachilleratos populares son parte de ese escenario. Por otra parte, y asume distintas formas, ¿no? Esa estrategia, también como forma de autovalorización de la propia experiencia, a la vez para repensarse, ¿no? Y seguir autovalorizando. Por otra parte, aparece otra temática, que es la cuestión de la autogestión, ¿no? Como control obrero, y bueno, iremos viendo la autogestión, también esta idea de rotación y su relación con sus experiencias educativas, ¿no? De espacios educativos que se impulsan, y allí también cómo se juega la cuestión de lo democrático, la autogestión, la rotación, ¿no? Las diferentes formas que van asumiendo. Agregar que en los encuentros regionales, y esto me parece muy importante, allí en el 2005, el área de educación del MENER participó en una de las mesas. El tema educativo era un tema central, y eso para recuperarlo, ¿no? La educación había un espacio específico en ese encuentro, empresas recuperadas en Venezuela, sobre temas asociados a la educación y a la autogestión, y asumía, ¿sí?, diferentes, de algún modo, experiencias, reunía diferentes experiencias, desde aquellas impulsadas por organizaciones sociales, movimientos sociales populares, hasta también organizaciones sociales territoriales y empresas recuperadas. Era un tema a ser pensado. Se debatía en la creación de universidades, en espacios educativos, se debatía sobre las escuelas. Ya existían bachilleratos populares, ¿no? Bueno, en principio compartirles allí, de algún modo, esta imagen,
¿no? Que da cuenta de ese contexto histórico a la vez de su consigna, ocupar, resistir, producir, ¿no? Y lo que hemos venido trabajando, ¿sí? En esta primera sesión, y que va a ser parte de todas las demás sesiones también. Vamos a ir recuperando, ¿no? Esta idea de ocupar, resistir, producir, la relación entre quiebre y despidos, ¿no? Como proceso de ocupación, toma de fábricas y autogestión, producir el tema de la organización y la organización comunitaria y la creación de otros espacios, como por ejemplo espacios culturales y de educación popular, en la resistencia a estas tradiciones y esto nuevo asociado a la economía solidaria, y en esta idea de ocupar la formación de cooperativas, ¿no? Y todas las tensiones que están allí hoy presentes. Bueno, Erika. Bueno, gracias, Marina. Ahora sí, nos despedimos de ustedes, no sin antes recordarles un poco de qué va a ir nuestra segunda sesión. En el segundo encuentro, Empresas Recuperadas y Bachilleratos Populares, vamos a analizar el caso del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas de Argentina y la creación de bachilleratos populares para los trabajadores, trabajadoras, jóvenes y adultos, adultas de nuestro país. Problematizaremos el concepto de escuela pública y popular en el marco de la epistemología y pedagogía freiriana, en la construcción de saberes entre la educación y el trabajo. Identificaremos las articulaciones latinoamericanas de la experiencia de la red de organizaciones de investigadores y organizaciones sociales de América Latina, RIOSAL, que actualmente como red es promotora de convenios y acuerdos realizados con el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. Bueno, sin más, los saludo. Nos encontramos en la próxima sesión.